Bueno, hay mucha tela para cortar con respecto a este tema. ¿Qué pasa con esta relación entre la Argentina y España? ¿Puede haber un cierre diplomático definitivo? ¿Qué grado de afectación puede llegar a tener a nuestro país y también a los españoles? Porque hay empresarios españoles que pretenden invertir en la República Argentina. Para abordar este tema estamos junto a Marcelo Taborda. Él es periodista especializado en política internacional. Marcelo, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Marcelo, en este contexto, ¿hasta dónde puede llegar a escalar? Porque evidentemente el gobierno argentino minimiza la situación y de alguna manera dice es un conflicto entre privados. Pero la decisión de España ha sido retirar a la representante española de nuestro país. Sí, hay que hacer un paralelismo entre lo que se dice en el lenguaje formal y lo que está pasando por ahí en las redes, ¿no? Porque si uno se atiene a uno de los elementos de comunicación preferidos del presidente argentino, Javier Milei, y mira lo que ha ido tuiteando desde que regresó de España a la Argentina hasta ahora, hasta este momento precisamente, cada 2 o 3 tweets que él está enviando hay una alusión velada o directa a la situación de conflicto con España y no da ningún indicio en esos tweets de quererle bajar un poco la tensión o el perfil a esta controversia diplomática. Con respecto a tu pregunta, ¿sí va a seguir escalando? Y es la pregunta que nos hacemos todos, porque en principio todo el mundo pensó que iba a llegar hasta determinado punto, hasta cuando se llamó a consultas a la embajadora de España en Argentina, o después de lo que ocurrió el fin de semana, que se iban a tratar de calmar un poco las aguas, pero esto ha seguido creciendo. El retiro definitivo es un eslabón más en esta cadena que pareciera no tener fin y que plantea una situación inédita, porque es cierto que lo que dice el presidente argentino en parte tiene razón cuando habla de que son conflictos personales, pero llevados a una esfera bastante difícil de digerir porque hay cuestiones privadas que tuvieron que ver con la esposa del presidente y cuando Milei dice que no hubo una alusión directa, en realidad es bastante faltar a la verdad porque es bastante obvia la referencia que hizo. Pero hay una investigación, además. Además, hay una investigación, pero no hay una condena. Claro. Eso es una primera situación. No hay un montón de causas, sino hay una causa específica presentada por un sindicato que se llama Manos Limpias, que está vinculado, esta organización, a Vox, precisamente. Es decir, que también se encuadra dentro de toda una problemática muy, muy difícil de desentrañar, que además por ahí se nos escapa a nosotros. Seguro. Porque esto se da en el marco de... hubo el fin de semana pasado elecciones autonómicas en Cataluña. El presidente Milei, en la primera respuesta que da la oficina de la presidencia, no solo que critica el papel de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, sino que también tilda a Pedro Sánchez de fomentar la división del Reino de España. Y luego hace alguna alusión también, estaban las elecciones de Cataluña a la vuelta de la esquina, y luego hace una alusión también a las elecciones europeas, que están a la vuelta de la esquina también el mes de junio. Claro, exacto. El 9 de junio van a desarrollarse también en España. Y ahí tuvo, digamos, esa tribuna tan especial Milei cuando se reunió con lo más, digamos, afamado de la ultraderecha y derecha, no solamente española, sino que a través de otras participaciones, no en directo, estaba Giorgia Meloni de Italia, Marine Le Pen de Francia, Víctor Orbán de Hungría y diferentes representantes de la derecha a nivel global, ¿no? Ahora, Marcelo, a ver, Milei tiene otro viaje a España dentro de algunas semanas, ¿no? ¿En qué lugar se ubica ahora el Vox? Es decir, ¿se está fortaleciendo tras las repercusiones que ha generado estas declaraciones de Milei? Digo, va en contra, hay un interés político, un trasfondo detrás de todo esto y va en contra de Pedro Sánchez, más allá de esto que plantea el gobierno nacional que dice es una cuestión personal de ambos mandatarios. No, ahí hay un trasfondo, como decías vos, Darío, político, esto que estamos hablando de las elecciones europeas, donde la ultraderecha en sondeos tiene ventaja en el territorio europeo, no sé si específicamente en España, creo que no. De hecho, Sánchez logró una victoria en Cataluña porque el Partido Socialista Catalán volvió a ganar en esa comunidad autonómica después de muchos años frente al independentismo de Junts, por ejemplo, y de Esquerra Republicana. Es decir, acá se están midiendo dos pesos pesados, podríamos decir, y cada uno da un paso en función de sus propios intereses, porque seguramente Sánchez también saldrá fortalecido internamente según sea el resultado de esta controversia. Es decir,
el hecho de que los empresarios acudieran o que se desdijeran de alguna manera del apoyo que habían dado a Milei en esta reunión que fue medio programada a última hora, estos empresarios españoles, después de que Milei dijera lo que dijo en el foro o en el acto este de Vox o que nucleaba a la derecha, también puede ser una victoria específicamente para Sánchez. Milei dijo aquí en Argentina que los había más o menos patoteado a los empresarios para que dijeran o se separaran de lo que habían sellado de manera dialéctica con él en la reunión que habían mantenido el fin de semana. Yo creo que vamos a ver todavía varias de estas escenas. Quedan varios rounds por delante. Sí, lo interesante, yo creo que acá lo que habría que desentrañar es hasta qué punto la diplomacia se empieza a regir por esto que es las redes sociales. Ya sabemos que las redes sociales sirven hasta para ganar elecciones o hacer perder a otros. Y para hacer campaña y todo eso, sí. Una muy cortita. El PSOE venía en desventaja, sin dudas esto lo ayuda para posicionarse distinto. Ahora, en la semana de mayo, en la que justamente reivindicamos nuestra soberanía, principalmente en relación a España, ¿cuál es la postura que debiera tomar el presidente Javier Milei? Y lo que pasa es que si él dijo que es una cuestión personal, tratar pero es el presidente. Pero después de la tampoco es tan personal. No, por supuesto. Y después sonó como una chicana a Pedro Sánchez el sentido de decir esto es una cuestión personal, que él no se cree el Estado. Arrogarse en este caso y en esta semana con esta connotación que el conflicto es de la Argentina, cuando en realidad el arco político argentino ha también salido a criticar y a pegarle muy fuerte por las declaraciones que ha habido o que ha formulado el presidente, y aún hoy le están diciendo que baje el tono, sobre todo porque España es el segundo inversor en nuestro país después de Estados Unidos o las empresas españolas. Y eso también puede repercutir en el ámbito de los negocios, algo que es muy caro a lo que el presidente trata de mostrar en su gestión, que es que la economía va reacomodándose según han sido los pasos que ha venido dando desde el 10 de diciembre esta parte. Esto que decíamos, lo que vos planteabas de Sánchez, creo que hasta ahora él ha venido sorteando varios temporales, entre ellos el que le anunciaba que iba a terminar su mandato, terminó ganando la elección, sigue siendo el presidente de España con un par de años todavía en el ejercicio del poder, y habrá que ver ahora cómo se reacomodan los tantos, porque este conflicto también se generalizó y se pasó al continente europeo con una de las autoridades de la Unión Europea, Josep Borrell, que es español, es catalán y es socialista también, le dio un amplio respaldo a Pedro Sánchez, y creo que ha logrado, por un lado, Pedro Sánchez abroquelar a muchas filas del progresismo, de los socialistas o los partidos más de centro-izquierda del continente europeo detrás de su figura, cuando antes a lo mejor no estaba tan consolidado eso. Ahora, Marcelo, ¿qué pasa si eventualmente se da una ruptura diplomática con España? Eso se ve en el mediano, en el corto plazo, digo, con la foto del día de hoy, con el recorte de esta tensión que hay con la salida de la embajadora española aquí en la Argentina. ¿Hay probabilidades? Y a esta altura ya no me animo a descartar absolutamente nada. Digamos, el tenor de esta escalada hacía que nadie pensara que llegáramos hasta esta situación. De todos modos, creo que todavía hay varias instancias. Siempre la diplomacia tiene una oportunidad, incluso en los conflictos armados, de volver las cuestiones a foja cero o frenar el conflicto en el momento menos pensado. Creo que de todas maneras habría que bajar el tenor y los decibeles de muchas de las declaraciones, y sobre todo, insisto más que nada en este concepto, porque uno ve las redes sociales, si uno aprende como periodista de que el Twitter, o ahora X o X, como le querramos llamar, lo primero que nos enseñan desde el punto de vista de la comunicación es escriban lo que se animarían a decirle a una persona que esté enfrente de uno directamente. Bueno, pareciera que aquí hay un festival de declaraciones y que se hacen algunas altisonantes para la tribuna, como que gana adeptos o likes o aplausos, pero eso no sé en qué se traduce en el lenguaje y en la vida real en beneficio para un Estado. Volviendo a tu pregunta, puede ser un rédito personal para el presidente, pero no sé si es un rédito para la Argentina.